¿Qué pasó con Enoc? ¿Por qué la Biblia dice que Dios se lo llevó? ¿Podría una vida de fe llevarnos a experimentar algo tan extraordinario? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha escuchado historias de hombres y mujeres que han desafiado las normas de su tiempo, que han caminado contra la corriente, que han creído cuando todo parecía perdido. Enoc fue uno de ellos, un hombre cuya vida estuvo marcada por una diferencia radical. Caminó con Dios. Y la historia de su vida no solo es fascinante, sino que nos desafía hasta el día de hoy. La Biblia nos dice en Génesis 5, 18, 24, que Enoc era hijo de Jared y descendiente de Set. Set, aquel hijo que Dios le dio a Adán y Eva tras la muerte de Abel, fue un hombre temeroso de Dios, y su linaje se diferenció notablemente del de Caín, quien había construido una descendencia centrada en la violencia y la corrupción. Mientras la humanidad se alejaba más y más del Creador, Enoc nació en una generación que estaba marcada por el pecado y la rebelión contra Dios. Su niñez y juventud no fueron fáciles. Imagina crecer en un mundo donde el mal se había multiplicado, donde los hombres habían comenzado a seguir sus propios caminos sin importar las consecuencias. Pero algo en el corazón de Enoc era diferente. Mientras los demás seguían su propio camino, él eligió caminar con Dios. El testimonio de Enoc es asombroso. En Hebreos 11, 5, 6 se nos dice que Enoc agradó a Dios y que, por su fe, no vio la muerte, sino que Dios lo tomó para sí. Su vida fue una declaración de fe viva y activa. En medio de una sociedad corrompida, Enoc fue un predicador de justicia. Judas 1, 14, 15. Proclamando el juicio que habría de venir sobre los impíos. No era fácil, no era popular, pero su convicción era inquebrantable. Podemos imaginarlo caminando por su ciudad, viendo la maldad a su alrededor, escuchando las burlas, los insultos. Pero Enoc no se detuvo. Sabía que su recompensa no estaba en esta tierra, y Dios lo honró de una manera única. Se lo llevó sin ver muerte. Fue un testimonio viviente de que Dios recompensa a quienes le buscan de corazón. Su adolescencia estuvo marcada por un crecimiento espiritual inusual. Mientras otros jóvenes de su edad exploraban los placeres y desenfrenos del mundo antiguo, Enoc desarrolló una relación profunda con Dios. Era una época de grandes desafíos. La maldad se multiplicaba rápidamente, y las generaciones que surgían parecían entregarse cada vez más al pecado sin restricción. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, Enoc destacaba. Las Escrituras nos dicen que Enoc caminó con Dios. Génesis 5:24. ¿Pero qué significa realmente eso? No fue un simple acto de obediencia externa o una religiosidad superficial. No era solo un joven que cumplía con ritos o tradiciones. Su caminar con Dios era una relación viva y vibrante, donde cada día descubría más del carácter del Señor. Mientras otros se dedicaban a la idolatría y la violencia, Enoc dedicaba su tiempo a buscar a Dios en oración, en meditación y en servicio. Su adolescencia fue una etapa de formación espiritual intensa, donde su fe fue puesta a prueba una y otra vez. No era fácil ser diferente. Ser un joven que no se conformaba con los valores de su tiempo significaba enfrentar rechazo, burlas y oposición. Probablemente, algunos de sus amigos de la infancia se alejaron de él. Tal vez sus familiares no comprendían su devoción. Pero Enoc no titubeó. Su mirada estaba puesta en algo mayor, en una realidad espiritual que trascendía la existencia terrenal. Sabía que su propósito no estaba en lo temporal, sino en lo eterno. Judas 1, 14, 15 nos da una pista de lo que Enoc hacía en su juventud. Predicaba. No era un predicador convencional, sino un profeta de justicia en una era de corrupción. Sus palabras no eran bien recibidas por todos, pero su mensaje era claro. Dios es santo, justo y no dejará el pecado impune. Este tipo de valentía no era común en un joven de su tiempo. Su voz resonaba como una advertencia en medio de una generación perdida. Cada día, Enoc enfrentaba una decisión: conformarse al mundo o caminar con Dios. Y una y otra vez,
Escogía lo segundo. Su juventud fue una serie de pequeños actos de fidelidad que, con el tiempo, lo convirtieron en un hombre de Dios. No esperaba a ser mayor para buscar al Señor. No postergaba su fe para cuando llegaran tiempos más convenientes. Sabía que la relación con Dios debía ser la prioridad desde temprano. Fue en su adolescencia donde aprendió a escuchar la voz de Dios. Fue en esos años de formación donde cultivó la disciplina espiritual que más tarde lo haría un testimonio viviente de la fidelidad divina. Dios no lo tomó al cielo porque un día decidió ser justo. Lo tomó porque durante toda su vida había demostrado que lo más importante era su relación con Él. Su adolescencia no fue una etapa de rebeldía o de alejamiento de Dios, sino un tiempo de madurez y crecimiento espiritual. El testimonio de Enoc nos desafía a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Estamos esperando a un momento más adelante para acercarnos a Dios? ¿O estamos caminando con Él ahora? En nuestra juventud, en nuestra vida diaria, la vida de Enoc nos recuerda que Dios recompensa a quienes le buscan con todo su corazón, sin importar la época en la que vivan. Y si caminamos con Él, ¿quién sabe qué cosas extraordinarias puede hacer en nuestra vida? Cuando Enoc dejó atrás la etapa de su juventud, marcada por una fe inquebrantable y una conexión profunda con Dios, llegó el momento de formar una familia. En medio de una sociedad cada vez más corrupta, él tomó la decisión de edificar un hogar fundamentado en la verdad y la justicia divina. Su testimonio no solo impactó a sus contemporáneos, sino que también dejó una huella imborrable en sus descendientes. Las Escrituras nos revelan que Enoc tuvo hijos e hijas, pero el más reconocido de ellos fue Matusalén, Génesis 5:21. La llegada de su primogénito marcó un punto crucial en su vida, un nuevo llamado a la responsabilidad y un recordatorio de la importancia de la fe en el núcleo familiar. Matusalén, cuyo nombre se interpreta como «cuando él muera, será enviado», es visto por muchos estudiosos como una señal profética, anunciando el juicio divino que vendría en la generación de Noé. Este detalle nos muestra cómo Enoc no solo caminó con Dios en lo personal, sino que también transmitió la visión celestial a su familia. Podemos imaginar a Enoc como un padre amoroso y sabio, guiando a sus hijos en los caminos del Señor en medio de un mundo en decadencia. Mientras la humanidad se alejaba cada vez más de su Creador, él inculcaba en su hogar principios eternos, el amor por la verdad, la justicia, la compasión y la fidelidad a Dios. Su testimonio no solo se basaba en palabras, sino en acciones concretas. Él era la luz en una generación oscura. El impacto de su vida no se limitó a su familia inmediata. Como profeta, Enoc proclamaba el juicio venidero sobre los impíos y llamaba al arrepentimiento. Judas 1:14-15 nos dice que predicó acerca del regreso del Señor con sus santos para ejecutar justicia. Su mensaje era fuerte y desafiante, pero también lleno de esperanza para aquellos que deseaban volver a Dios. A pesar de la oposición y el rechazo del mundo, Enoc nunca se desvió. Fue un hombre que comprendió que su rol como esposo y padre no era simplemente el de proveer sustento material, sino el de liderar espiritualmente. Su relación con Dios no era una mera tradición familiar, sino una experiencia viva y transformadora que modeló en su hogar día tras día. Y entonces ocurrió lo extraordinario. Génesis 5:24 nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Su fe fue tan firme, su relación con el Creador tan genuina, que no vio la muerte como los demás. Dios lo trasladó directamente a su presencia, un testimonio innegable de que aquellos que le buscan de todo corazón son recompensados. ¿Qué nos deja la historia de Enoc y su familia? Nos enseña que es posible vivir una vida íntegra en medio de una generación perversa. Nos muestra que la verdadera herencia no es solo material, sino espiritual. Enoc dejó un legado que trascendió generaciones, preparando el camino para Noé, el hombre a través del cual Dios preservaría a la humanidad. Hoy, su historia sigue resonando. Nos desafía a preguntarnos, ¿estamos caminando con Dios en nuestra vida diaria?
¿Estamos guiando a nuestras familias en la fe? ¿Estamos dejando un legado que honre a nuestro Creador? Como Enoc, podemos elegir marcar la diferencia y vivir con la certeza de que Dios recompensa a quienes le buscan con todo su corazón. La desaparición de Enoc no fue un suceso común ni una mera casualidad. Fue la manifestación de un plan divino, un testimonio vivo de que Dios honra a quienes caminan fielmente con Él. Imagínalo, un hombre cuya vida fue tan agradable a los ojos de Dios que no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente a su gloria. ¡Qué impacto tan poderoso! Mientras la humanidad seguía sumida en la corrupción y la rebelión, Enoc se convirtió en la excepción. Su desaparición no fue un misterio sin explicación, sino un recordatorio de que Dios sigue buscando aquellos corazones entregados, aquellos que, como Enoc, eligen caminar en fe sin titubeos. Imagina la conmoción entre sus contemporáneos. Un día estaba allí, proclamando la verdad con valentía, guiando a su familia con amor y firmeza, y al siguiente, simplemente ya no estaba. No hubo funeral, no hubo despedidas, solo la evidencia de que su relación con Dios había alcanzado un nivel tan profundo que su morada ya no podía ser la tierra. Fue un testimonio silencioso, pero contundente, de que hay una recompensa para quienes perseveran en la fe. Pero la historia de Enoc no termina en su traslado celestial. Su vida sigue hablándonos hoy. Nos reta a decidir de qué lado estamos. ¿Vivimos con la misma pasión por Dios? ¿Estamos preparando a nuestra familia para una eternidad con Él? Su vida nos impulsa a tomar una decisión radical, caminar con Dios cada día, sin distracciones, sin excusas, con una fe genuina que trascienda generaciones. Porque así como Enoc fue llevado, también hay una promesa para todos aquellos que esperan en el Señor. Un día, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo regresará por su pueblo fiel, y aquellos que le han seguido de todo corazón experimentarán el mayor de los milagros, ser llevados a su presencia eterna. El llamado está hecho. Es tiempo de caminar con Dios con una fe inquebrantable, como lo hizo Enoc. Es tiempo de vivir con la certeza de que nuestra fidelidad será recompensada. Prepárate, porque el mejor capítulo de la historia aún está por escribirse. La vida de Enoc nos deja una lección fundamental. La verdadera recompensa no está en lo terrenal, sino en una relación profunda y genuina con Dios. Su caminar con el Señor nos recuerda que la fe no es solo un conjunto de creencias, sino una vida de comunión diaria, una entrega absoluta y una confianza plena en el Creador. Enoc vivió en una época donde la maldad se multiplicaba, donde la humanidad se apartaba de Dios, pero él decidió tomar un camino distinto. No se dejó influenciar por la corrupción de su generación, sino que eligió andar con Dios. Esto nos muestra que, aunque el mundo se aleje cada vez más de los principios divinos, aún es posible vivir en justicia, honrando al Señor en todo lo que hacemos. Su historia es breve en la Escritura, pero su impacto es profundo. En Génesis 5:24 se nos dice, caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Esto nos habla de una relación tan cercana con el Creador, que llegó el momento en que Dios simplemente lo trasladó a su presencia sin pasar por la muerte. Hebreos 11:5 refuerza esta verdad, afirmando que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este testimonio nos reta a reflexionar sobre nuestra propia relación con el Señor. ¿Es nuestra fe un simple conocimiento intelectual, o realmente estamos caminando con Dios en cada área de nuestra vida? Buscamos su presencia diariamente, anhelamos su dirección y obedecemos su voluntad. Enoc nos enseña que la fe genuina es aquella que transforma nuestra manera de vivir, que nos lleva a depender completamente de Dios y a anhelar su presencia más que cualquier cosa en este mundo. Si deseamos dejar un legado espiritual, debemos empezar hoy. Cada decisión,
Cada palabra y cada acción que tomamos puede ser una luz que guíe a otros hacia la verdad. Enoc no construyó grandes monumentos ni acumuló riquezas, pero dejó un ejemplo imperecedero de lo que significa caminar con Dios. Su vida nos inspira a vivir con integridad y fidelidad, confiando en que la mayor recompensa no está en esta tierra, sino en la eternidad con nuestro Señor. Que podamos seguir su ejemplo y caminar cada día más cerca de Dios, con la certeza de que, al final de nuestra jornada, Él nos recibirá en su gloria, tal como lo hizo con Enoc. Pero la historia no termina aquí. Enoc tuvo un hijo, Matusalén, el hombre que vivió más años en toda la historia bíblica. Su vida también encierra un mensaje profundo y profético, que nos habla de la paciencia y la misericordia de Dios, pero también de su justicia. ¿Qué significado tiene la longevidad de Matusalén? ¿Qué nos revela su historia sobre el juicio divino y el propósito de Dios para la humanidad? Te invito a descubrirlo en nuestro próximo video. La vida de Matusalén, el hombre más longevo y su mensaje para nuestros días. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.